pendiente de la recta, ¿no es cierto? O sea que no siempre es necesario aplicar las derivadas. O sea, si lo quieren hacer así, lo pueden hacer así, ¿sí? O sea, digamos, en el texto se muestran distintas formas y técnicas equivalentes según el caso, y se muestra, digamos, ¿no es cierto?, la más general que incluye las derivadas y la más precisa incluso, que es esa raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, digamos, ese sería el caso más riguroso, digamos, más estricto para calcular el error. Pero no se les pide en general, digamos, tanta rigurosidad este, con que calculen, digamos, en términos de la diferencial exacta o aplicando alguna de las técnicas, digamos, según el caso, para problemas sencillos, es suficiente. Ahora, si lo quieren hacer con derivadas, por supuesto, lo pueden hacer, ¿sí? No sé si les ha quedado claro a todos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese texto? De funciones trigonométricas, ni trascendentes, ni ninguna cosa que no hayan visto, ¿sí? Pero se les da, digamos, todas las herramientas para que calculen el error de cualquier función, o sea, de cualquier determinación indirecta, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no hayan entendido sobre ese texto? No, bastante claro, profe. Bueno, yo les había dicho que íbamos a empezar la clase con una presentación, digamos, por parte de ustedes, el que quiera, ¿no es cierto?, que iba a llamar un voluntario para explicar qué es lo que han hecho en la clase presencial, sobre todo, digamos, para que sus compañeros que no han podido asistir a esa clase, este, entiendan qué es lo que han hecho, ¿sí? O sea, básicamente las mediciones de las fichas, de las magnitudes directas acotadas, digamos, cómo llegan a los resultados, digamos, acotados, este, con los promedios correspondientes y todo lo demás, de cada una de las magnitudes, básicamente los dos diámetros de la ficha ovalada, el diámetro de la ficha redonda y los espesores de las dos fichas. O sea, primero tenemos una parte de magnitudes directas que tienen que dar los resultados acotados. Y después les había dicho que tenían que calcular las magnitudes indirectas, que en el caso de la ficha amarilla era el volumen, y en el caso de la ficha verde era la densidad. Y que ahora íbamos a ver en clase cómo se calculaba el error de esas magnitudes indirectas, que ya, de todos modos, si han entendido el texto que les he dado, ya saben calcularlo, digamos, ya están en condiciones de calcularlo, pero lo vamos a ver acá, de todos modos, en detalle, ¿sí? Entonces, lo que quiero, digamos, que le expliquen a sus compañeros es qué es lo que han hecho, los resultados que han obtenido, por lo menos de las magnitudes directas y de las magnitudes indirectas, por lo menos sin acotar las magnitudes indirectas, y si las tienen acotadas, mejor. ¿Alguien se ofrece como voluntario? Yo, profe. Yo, profesor. Bueno, hay varios, parece. Está Aldana, no sé quién más ha dicho. Yo dije. Bien. Y Tommy Nadra, recién escuché que usted quería decir algo, no sé si era una consulta, se ofrecía como voluntario o algo. Bueno, profesor, disculpe que justo entré con la computadora y cuando entra el Zoom se activa el Bueno, micrófono. entonces, los voluntarios son Aldana Yamila, del Milagro, y Juan S. Cruz, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Como usted quiera. Bueno, yo a ver, empiece usted, Aldana, y usted, Juan, cuando quiera acotar algo que ella se olvide o que no haya completado o hacer algún comentario, lo puede hacer, ¿sí? Cuando usted quiera ceder la palabra a Aldana, a su compañero, también lo puede hacer, ¿sí? Entre los dos más o menos se van a ir turnando para explicar, ¿sí? Empiece usted, Aldana. Si quiere, ¿Quiere puedo... que comparta pantalla? Sí, ya la autorizo. Ahí está, ya puede Bueno. compartir pantalla. Pantalla.
Ya está autorizada a compartir pantalla si quiere, Aldana, no sé si. Sí, Bien, profe. bien, perfecto. Dígame si se ve. Sí, sí se ve. Bien. Bueno, en la cuarta clase nosotros lo que hicimos es medir dos fichas, una amarilla, bueno, como ven que es ovalada, y otra verde, que, Bien. bueno, es circular. Ahora, los instrumentos que utilizamos han sido un calibre de 20 divisiones y un calibre de 50 divisiones, bueno, y el micrómetro. Acá en la ficha verde, que es la que, bueno, muestro primero, está una tabla con el número de mediciones, que en este caso es n igual a 5 o M1, M2, y bueno, y se Ajá. muestran los valores obtenidos. Ahí específicamente. Faltan las unidades. Bueno, ahí lo pone abajo, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando uno pone una Claro, las tabla, unidades ahí están en milímetros. bien. Cuando uno Bueno, hace una tabla, normalmente pone en el encabezamiento, ¿no es cierto? sí. Por ejemplo, ahí donde dice valor obtenido o simplemente diámetro, podría haber puesto, y entre paréntesis las unidades, milímetros. Bien, Ah, bien, profe. bien, Eh, bueno, ahí ya están viendo las medidas. En el espesor lo bien. medimos con el micrómetro. O sea, Y vemos bueno, que las medidas, ¿no es cierto? Como casi cabe esperar, ¿no es cierto? Como es una ficha circular más o menos bien definida, por lo menos las dos primeras cifras, digamos, coinciden en todas las medidas. A partir de la tercera cifra ya se ve, digamos, una considerable dispersión, ¿no es cierto? Va desde un valor mínimo de 24,64 hasta un valor máximo de 24,94. O sea, digamos que hay unas 3 décimas de milímetro de diferencia, digamos, entre los valores medidos, ¿no es cierto? Y como han medido esa ficha, digamos, siguiendo la sí, consigna, con un calibre de 50 divisiones, o sea que tiene apreciación 0,02, todas las centésimas terminan en cifra par, porque va de 0,02 en 0,02. ¿Sí? Sigamos. sí. Bien, y en la ficha amarilla ya medimos con el otro calibre de 20 divisiones y bueno, tiene la apreciación de 0,05 y vemos que A la ver, cifra, la última cifra, hay algo que no entiendo acá. ajá, Esto que ha puesto como segunda tabla, supongo que es el espesor. Ah, sí, arriba dice espesor. Bueno, esas cosas vaya sí, aclarando, ¿sí? La primera tabla es tal cosa, la segunda tabla es tal otra, sí, la ¿sí? Esa la primera han tabla, medido con un micrómetro y entonces termina todo en centésimas, ¿sí? Y va de una en una. Bien, sigamos. sí, profe. Bueno, seguimos con la ficha amarilla. En la primera tabla está el diámetro mayor y en la segunda el diámetro menor. Bien, Ambos diámetros están medidos con el calibre de 20 divisiones, cuya apreciación es 0,05 milímetros. bien. Bueno, ahí también me faltan poner las unidades en el valor obtenido y vemos que en casi todos los casos de las mediciones del diámetro mayor se aproxima a 60. Bien, Eh, bien, seguimos viendo los valores. A ver acá. Bueno, y el espesor de la ficha amarilla también, estas tres tablas son de la ficha amarilla, sí. eh, también lo medimos con el micrómetro, con el mismo que medimos la ficha verde. Acá no Ujú, cambiamos como hicimos con el calibre. bien. Y A ver, muéstreme de nuevo el espesor de la ficha verde para comparar. sí, ya le muestro. Ahí está, espesor medido con micrómetro, cuya O apreciación es sea que 0,5. la ficha verde, digamos, oscila alrededor de los 2,60 y pico, 2,50 y tantos. Y la amarilla, a ver de nuevo. Y la amarilla, También, digamos, eh, más o menos, digamos, el mismo espesor. ¿Sí? Hay, digamos, por supuesto, otra serie de valores, quizá un poco más chicos en general, ¿sí? Pero más o menos anda por el mismo orden el espesor. ¿Sí? Bien, sigamos. y bueno, y luego realizamos 3 mediciones, ya no 5, de la masa de ambas fichas, de la verde y de la amarilla. Ajá, Primero, medimos la masa en gramos. Bueno, ahí vemos que la apreciación de la balanza es de 0,001 gramos.
Y bueno, el alcance yo no lo anoté, pero es de 200 gramos. Sí, en realidad, digamos, bueno, en una de las formas de funcionamiento, la balanza, digamos, se la puede setear para que aprecie, digamos, Sí. una milésima de gramo, Pasa, ¿sí? no, le digo porque yo en una de las guías, en la guía 2 creo que, ahí aparecen los instrumentos que tenemos en el laboratorio y Sí. justamente, bueno, esta balanza tiene, o sea, vi que decía que tenía la precisión de 200 gramos. Esa balanza que está en la foto, ¿sí? Sí, Tiene una apreciación, ¿sí? Si se por quiere, decir el digamos, alcance ponerla. de 200 gramos. ¿Cómo? Por decir, pasa que me equivoqué, el alcance es de 200 gramos. El alcance es de 200 gramos y la apreciación, ¿sí? Se la puede Sí. setear a 1 miligramo o a una décima de miligramo, o sea, un 10 miligramos, ¿sí? Ajá. Sin embargo, esa última cifra, cuando, digamos, llega a las 10 milésimas de gramo, solo sirve para redondear, porque el error mínimo global de la balanza, o sea, la suma de la apreciación más la exactitud, está en el orden de los miligramos. Por eso tiene un seteo, ¿no es cierto?, que es el botón de la derecha de arriba para simplemente redondear automáticamente y si no, aprecia, digamos, hasta 10 milésimas de gramo, pero esa última cifra solo sirve para redondear, ¿sí? Bien, Sí, perfecto. Bueno, usted ya, digamos, está con las cantidades redondeadas a una milésima de gramo. sí. Y bueno, Yo les había dicho eh, que solo midan la masa de la ficha verde. Usted ha medido las dos, bueno, perfecto, ¿no es cierto? sí, Pero solo necesitaba la de la ficha verde, porque de la ficha verde es de la que se pidió la densidad. De la amarilla solo se pidió el volumen. Pero si usted está medido las dos, perfecto también. sí. Bien, Pasa que bueno, con mis compañeros no sabíamos y decimos por las dudas, lo medimos. bueno. Y bueno, ¿Por qué han medido 3 veces? Expliqué a sus compañeros. sí, le cuento. Nosotros teníamos dos fichas, bueno, si bien teníamos una verde y otra amarilla, pero teníamos dos fichas verdes. Ajá, Entonces, una, que es la primera medición, sí. bueno, la medimos una vez y la otra ficha verde la medimos dos veces. Por eso, bueno, Sí. nos dio esos valores distintos. Y, ay, y bueno, si nos daban distintos, teníamos que haber hecho, o sea, si nos daban distintos valores, teníamos que haber hecho más 5 mediciones, dos mediciones. mediciones más, creo que era. Sí, Bien. Entonces, digamos, como que se han quedado cortos de mediciones, porque yo le había dicho que midan 3 sí, si se repetían los valores, pero si no se repetían, ¿no es cierto?, que midan 5. O sea, cuando uno tiene una dispersión, tiene que medir, en general, digamos, tiene que medir por lo menos 5 veces. Ahora, si uno ve la medición se repite, digamos, ¿no es cierto? Bueno, si hace 3 y se repite, es de esperar que si hace 2 más se vuelva a repetir. Entonces, les había dicho que si se repetía, se podían quedar con 3, ¿sí? O sea que en el caso de ustedes que no se repetía, deberían haber hecho 5, pero no importa, ya está hecho, ¿sí? Sigamos. bien. Em, No sé si bueno, yo quiere acá, hablar usted ahora, Juan, si quiere como compartir. usted quiera. Bueno, a ver, siga usted, Aldana, y ya lo vamos a llamar a Juan, ¿sí? Bueno, bien, Entonces, acá ahí muestra que ha tengo, tomado el promedio, ¿sí? sí, bueno, esto lo hice para acotar el valor del promedio. Bueno, indica con qué está medida la ficha y cuál es la apreciación del instrumento, bueno, que es calibre, del calibre, y con la fórmula del mejor valor, bueno, yo llegué a ese resultado que es 59,66. O sea, ¿qué es lo que hice de las 5 mediciones que yo tuve? O sea, sumé las 5 y la dividí, bueno, en 5 divisiones. Y Sí, ahí, ¿no es luego cierto? para Cuando, calcular la cuota, ujú. sí, sí, diga. Ahí, digamos, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un valor como ese valor promedio que le da 59,66, ¿no es cierto? Que Sí,
no concuerda, digamos, con con el error mínimo con que usted está midiendo, ¿sí? Ese valor final lo tiene que redondear al error mínimo, o sea que ahí lo que correspondería es Sería 59,65. 59,7. ¿Cómo? Ah, 65. Bien, bien. No, pues yo pensaba 59,65, que me porque usted está decía, midiendo con un error mínimo claro, de 5 centésimas, ¿sí? sí, Entonces, Tiene que ser ahí, yo múltiplo del error mínimo, digamos. claro, ahí corresponde redondearlo, ¿no es cierto?, al error mínimo. Ese valor final, para darlo como valor final. Por otra parte, vayan acostumbrándose a que las distintas magnitudes, ¿sí? Normalmente se nombran, digamos, con una nomenclatura más usual. Si ustedes miden diámetro, le llaman D, o sea, en toda la parte teórica se habla de una magnitud M, por eso se le pone M general, ¿sí? Pero cuando midan, digamos, una longitud, o le llaman L, o si es un diámetro, le llaman D, si es un espesor, le llaman E, porque si no, después, ¿no es cierto?, son todas M y al final no se entiende qué es lo que de qué están hablando en cada caso para otra persona que está leyendo, por ejemplo, ese informe, ¿sí? Bueno, acá, sí. digamos, la única cuestión sería el tema del redondeo, ¿no es cierto? Que yo les había dicho, para dar el resultado final, digamos, redondeado, hay que redondearlo, ¿no es cierto?, al error mínimo. Ahora, cuando usen ese resultado en una medición indirecta, por ejemplo, si usted usa ese diámetro para calcular el volumen, ahí no lo redondea, ahí lo Sí. toma 59,66 para no estar arrastrando errores de redondeo. Ahí Ah, bien. lo puede tomar, ¿no es cierto?, con cifras que no sean del todo significativas, ¿no es cierto?, para no arrastrar errores de redondeo, y cuando calcula la magnitud indirecta, por ejemplo, el volumen o la densidad o lo que fuera, ahí recién redondea. Pero no hace los cálculos con valores redondeados, porque si no se van arrastrando errores de redondeo, ¿sí? Ah, Bien. bien, profe. Bueno, Bueno, a después ver. calculé la cota, que Ajá, bueno, a es el ver. error cuadrático más el error mínimo, y en este caso el error mínimo lo tomo como el error el valor de la precisión. Bien. A ver, siga. De- Después, bueno, yo me hice Bueno, usted lo hizo a una mano, tabla, aparentemente ahí, ¿no es sí. cierto? Está bien el hecho, digamos, que en los cálculos no haya redondeado, ¿sí? Toma 59,66 para no arrastrar errores de redondeo, perfecto, ¿sí? Entonces, ahí está hecho a mano. También a esta altura lo pueden hacer con calculadora, ¿no es cierto? No es necesario que hagan las cosas a mano. O sea, si saben manejar la rutina estadística de la calculadora, mejor para, digamos, para no perder tiempo, pero acá su compañera, ¿no es cierto?, lo ha hecho a mano, mostrando cada, cada cálculo, digamos, en particular, queda más claro, ¿sí? Bien, sigamos. Bien. ¿Qué le queda al final? Y al final, bueno, me queda que el error cuadrático es de 0,1. Ajá, Y bueno, yo a la cota, bueno, hice el error cuadrático más la apreciación me da 0,15, y yo lo redondeé a 2 porque leí que tenía que tener una sola cifra sí, significativa. perfecto. Y bueno, y luego a 59, 66, que lo cambié a 65 hace rato, me da que el mejor valor acotado es 59,7 más o menos 0,2. Bien, Y el mismo procedimiento iba a ser para acotar el mejor valor del diámetro menor de la ficha amarilla, del espesor de la ficha amarilla y del diámetro de la ficha verde. bien. A ver, Juan, ¿qué observación le haría a su compañera? ¿Qué observación, corrección? La única diferencia que tuvimos nosotros es que calculamos la desviación estándar por separado para tener el dato ese ahí. Ah, han calculado el sigma, dice usted. Claro, calculamos por separado, digamos. Bueno, sí, digamos, lo pueden hacer de las dos maneras. Mejor si lo han hecho por separado, pues ya tienen dos parámetros que pueden ser significativos los dos. No lo necesitan estrictamente al sigma, pero de todos modos lo tienen si lo han hecho por separado.
¿sí? ¿Y qué otra cosa, digamos, le estaría faltando a su compañera acá? No, la verdad que nosotros los hemos parecido, no sé qué falta. Bueno, fíjense que acá, ¿no es cierto?, han obtenido un error cuadrático medio que es mayor que el error mínimo. Entonces, lo menos que deberían hacer es decir Más cuántas mediciones. mediciones, ¿sí? O hacer más mediciones, o por lo menos decir cuántas mediciones habría que hacer para que el error cuadrático medio sea al menos del mismo orden, o sea al menos igual al error mínimo, ¿sí? Porque si los errores realmente fueran accidentales, ¿no es cierto?, significa que yo podría disminuir ese error cuadrático medio que me está dando grande haciendo más mediciones. Entonces habría que calcular cuántas mediciones habría que hacer y ustedes ya tienen la formulita, ¿no es cierto? Y ahí si usted, Juan, tiene el sigma, la puede aplicar, digamos, a la versión más fácil de la formulita para calcular cuántas mediciones habría que hacer para reducir el error cuadrático medio que al menos sea igual al error mínimo. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Y ahora sí quiere ¿Alguna, hablar mi compañero. alguna, alguna cosa quiere acotar, Juan? No, no ¿O tengo nada quiere? que contar. Bueno, muy bien, entonces, los dos, digamos, han hecho las cosas, se han complementado, queda anotado. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Ha obtenido algo distinto, muy distinto? Dejo de Este, compartir pantalla, profe. bueno, Ahí está. ¿alguien quiere acotar algo o ha hecho los cálculos, por ejemplo, de cuántas mediciones habría que hacer o alguna otra cosa así? ¿Nadie? Usted, Juan, ha calculado las magnitudes indirectas? ¿Ha calculado el volumen y la densidad? Sí, sí, los tengo acá. Los calculamos sin la cota de error nada más. Bueno, a ver, muestre los resultados. Lo tengo acá en la hoja, no lo tengo en la computadora, así que le leo el resultado. La densidad nos dio, de la ficha verde, Sí, nos dio 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos sí. y, y el volumen de la ficha amarilla nos dio 3,42 centímetros cúbicos. 3,42 centímetros cúbicos. Ujú. Sí, a ese le dudamos, pero se nos, suponemos que las mediciones están mal, digamos, porque hicimos los cálculos bastantes veces y siempre nos da lo mismo y es bastante grande el número para el tamaño. Sí, sí, me está pareciendo grande por un lado, digamos, el volumen habría que revisar. Capaz que da, no lo he calculado, digamos, ahora, pero me parece un poquito grande, habría que revisar los cálculos. Y la densidad me parece un poco chica, ¿sí? No es el primero, hay un alumno que me mostró en la misma clase que había calculado la densidad y le había dado 0,8 y pico. Bueno, eso me parece medio extraño, habría que revisar los cálculos porque si fuera así nos estaría dando una densidad menor que el agua. Y yo les puedo asegurar que esas fichas no flotan, ¿sí? Sí, Si uno las profesor, mete en yo, digamos, Profe, quería profe, Sí, consultarle, había hecho como tipo experimento casero aquí en mi casa con una sí, ficha, bueno, más grande, digamos, y sí, creo que tenía menor espesor, bueno, no sé muy bien porque no tengo calibre acá y, bueno, para sí, medir. Y flotaba, digamos, o sea, flotaba. sí. Bueno, yo la que tengo acá, les digo, la que les he dado a ustedes, he hecho la prueba y no flotan, ¿no? Se nota que son bastante poco densas, ¿no es cierto? Por ejemplo, quedan inclinadas, digamos, según el fondo del vaso. Por ejemplo, yo personalmente acá en casa tengo unos vasos que son un poquito convexos y se nota, ¿no es cierto? Digamos, como que quedan elevaditas, ¿no es cierto? Como que son realmente muy poco densas, pero no flotan, ¿sí? Por supuesto, el agua que uno consume acá tampoco es agua destilada, ¿no? O sea que el agua, digamos, pero en principio, digamos, yo creería que el agua que nosotros, que sale de la canilla, digamos, en toda la red domiciliaria, incluso es más densa que 1 gramo por centímetro cúbico, porque
Si bien es cierto, tiene cloro, que en este momento no me acuerdo, digamos, qué densidad tiene el cloro, pero tiene un porcentaje mínimo. También tiene sales, ¿sí? Que eso la hacen en general más densa. O sea que no creo que el agua de la canilla, digamos, tenga menos de 1 gramo por centímetro cúbico, y estas fichas no flotan, ¿sí? No flotan. Pero no sé, digamos, dentro de todo son valores aproximados, no estamos haciendo metrología, estamos viendo, digamos, una metodología para medir simplemente, pero me parece extraño, ¿sí? En general, ¿no es cierto? Descontando cosas como el trigopor, que obviamente flota, se hacen flotadores de trigopor, ¿no es cierto? Cosas así, casi todas las cosas vinílicas y en particular el plástico común, el plástico, digamos, con que se hacen todas las cosas de plástico que conocemos, las carcasas de las impresoras, los vasos de plástico, todo lo que es plástico, lo que uno normalmente le llama plástico, por supuesto son distintos materiales, ¿sí? Son distintos vinilos y cosas por el estilo, pero normalmente todos los plásticos son más densos que el agua, ¿sí? Y esto en particular, como les digo, con agua de la canilla no flota. No he revisado, como le digo, los cálculos, no he hecho, digamos, los cálculos, no me he puesto a medir, ni a hacer 5 mediciones, ni más, ni nada por el estilo, eh, pero me parece extraño. Y creo recordar de otros turnos, otros años, que les he dado el mismo práctico y me parece que era mayor que 1. Pero bueno, como les digo, Profe, sí, y disculpe que lo interrumpa, con mi grupo, con el grupo, también la densidad de la ficha verde nos sí. dio algo así como 0,00094 gramos sobre milímetros cúbicos. Bueno, eso lo tiene que multiplicar por Profe, Bueno, ahí lo que me decía Valentina, ¿no es cierto? Ella la ha sacado en gramos sobre milímetro cúbico, ahí tendría que pasar a gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces se le va a hacer, digamos, 1000 veces mayor, ¿sí? Ya saben que cuando uno, digamos, hace, este, eh, cambia unidades de volumen, ¿no es cierto? Se corre 3 unidades la coma, digamos, por cada unidad, ¿no es cierto? Porque justamente son mediciones al cubo, ¿sí? Son milímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces, se le haría 1000 veces mayor, o sea que 0,009 se le va a hacer un 0,9, que está muy cerca de 1, ¿sí? O sea que, en términos generales, digamos, más o menos por el orden anda bien, o sea, está cerca de 1, ¿sí? Me extraña que a todos les dé menor que 1, pero como les digo, si el procedimiento está bien, igual, en una vez habrá que creer, o no sé, digamos, el agua que sale de mi canilla es muy poco densa, no sé qué es lo que pasa, pero digamos, en el orden está bien, y si el procedimiento está bien, ¿sí? ¿Algún otro resultado, alguna otra observación? Los que no han asistido a clases, ¿sí? ¿Les ha quedado claro? ¿Quieren hacer preguntas a sus compañeros? ¿Quién que esté presente ahora no asistió a la clase presencial? Por el motivo que fuera, porque no estuviera vacunado, por lo que fuera. No estuve, profe. Ajá. Bien. ¿Entendieron lo que hicieron sus compañeros, lo que explicaron? ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Por mí bien, bastante claro. Por mí también, profe. Bien, bien. Bueno, entonces, ahora voy a compartir pantalla yo.
Bueno, entonces vamos a hacer una revisión general, ¿no es cierto?, del tema que ya han leído y que ya han aplicado, digamos, en parte, viéndolo desde una óptica ligeramente diferente, ¿no es cierto? Justamente les doy esta clase no para mostrar lo mismo que ya han leído, sino para mostrar algunas alternativas o algunos cálculos que conducen a lo mismo, pero hecho con técnicas ligeramente distintas. Sobre las mediciones indirectas y lo que no han visto todavía, que es planificación, ¿sí? Entonces, el objetivo es medir con un dado error en general, digamos, cuando uno planifica, se le exige un dado error, o sea, no va a ser como hasta ahora, que simplemente se les dice con qué instrumento medir, sino que, entre otras cosas, ustedes van a elegir instrumentos, pero la planificación va mucho más allá de eso, no solo se eligen instrumentos, se eligen métodos, ¿sí? En función de llegar a una dada precisión, o sea, de medir con un dado error. Y tenemos, digamos, toda la parte esta que ya han visto de mediciones indirectas, que es cómo calcular el error de una medición indirecta en función de las mediciones directas y de sus errores. Y, como les decía, ¿no es cierto?, planificar es seleccionar métodos e instrumentos, por lo menos en este contexto, digamos, nos limitamos a eso. La planificación involucra más cosas, ¿no es cierto?, que las van a ver en su momento después en el laboratorio de física 3, como normas de seguridad, etcétera, pero, digamos, por el momento, nuestra planificación va a estar orientada a elegir instrumentos y métodos y a llegar a un valor con un determinado error, ¿sí? Entonces, repasando un poco lo que habíamos visto sobre mediciones indirectas, una medición indirecta no es otra cosa que una ecuación, ¿no es cierto?, que yo tengo que calcular con mediciones directas. Entonces, yo tengo que calcular una función f, que es función de distintas, digamos, magnitudes, que mido directamente, como a, b, c, etcétera, ¿sí? Entonces, en principio, si se cumplen ciertas condiciones, ¿no es cierto?, como que las fluctuaciones, ¿sí?, de las mediciones de cada una de las variables directas sea pequeña comparada con el valor medio, yo puedo hacer la aproximación de que el f medio es el f calculado con los valores medios de a, b, c, etc., ¿sí? O sea, digamos, estoy haciendo la aproximación que el promedio de una función es la función de los promedios, lo cual en general no es cierto, pero se puede asumir como cierto, digamos, o como muy aproximado, si, vuelvo a decir, si las fluctuaciones de las mediciones, ¿sí?, de cada variable son pequeñas comparadas con su promedio, ¿sí? Y para calcular entonces el error, ¿sí?, se puede partir, digamos, una de las formas más generales es partir de la diferencial exacta de la función. La diferencial exacta de la función involucra hacer las derivadas parciales, no sé si están familiarizados con eso, ¿sí? Una derivada parcial es lo mismo que una derivada ordinaria, nada más que cuando yo derivo respecto de una variable, considero que todas las demás son constantes, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer, por ejemplo, la derivada de f con respecto a A y multiplicarla por el de A, después la derivada de f con respecto a B, multiplicarla por el de B, hacer la suma, eso me da la diferencial exacta de la función f. Si yo ahora reemplazo las diferenciales por diferencias finitas, me queda que el delta de f, o sea, la incerteza, sería esta ecuación 4, o sea, la suma de las derivadas parciales respecto a cada variable por el delta de cada variable. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, yo puedo calcular cuál es el error de la magnitud indirecta. Supongamos algunos casos. Si yo tengo una suma algebraica, ¿no es cierto?, yo tendría la derivada de f respecto de a, el único término que contiene a es este primero, y la derivada me da 1, ¿sí? Entonces, df de a es 1 por delta de a, más df a de b, de nuevo es 1 por delta de b, y así sucesivamente. Entonces me queda esta ecuación 6, ¿sí? Y directamente yo voy a tener que nunca resto los errores, por más que acá, digamos, esté con signo menos, yo le pongo signo más, porque no sé qué signo tiene el error. Entonces yo tengo que considerar el peor de los casos en que el signo sea tal que me haga que se sume el error, o sea, que me lo agrande al error. Tengo que considerar el peor de los casos, ¿sí? Entonces siempre los errores se suman, ¿sí?
porque si fuera menos, podría ser menos, menos, y se me sumaría. Entonces tengo que considerar el peor de los casos en que el error se me vaya agrandando. Y por eso, digamos, los errores siempre se suman. Entonces, en un caso como este, me quedaría que el error absoluto de una suma algebraica es la suma de los errores absolutos de los términos. Ese es el que en el texto hemos llamado el primer enunciado fundamental, ¿cierto? Es, digamos, una de las reglas que nos permite, digamos, calcular errores. Ahora, supongamos que yo tuviera un producto, ¿sí? Aplicando la misma técnica, yo tendría que hacer la derivada de f respecto de a de todo esto, ¿sí? Pero la derivada de f respecto de a me da b por c, en este caso, ¿sí? Porque yo tengo que considerar que las otras variables son constantes porque estoy derivando respecto de a. Acá la derivada de f respecto de b me da a por c, y así sucesivamente. Entonces me quedaría, en este caso, que es b por c por delta de a, más a por c por delta de b, más a por b por delta de c. Si ahora yo divido en f, que es a por b por c, fíjense, ¿no es cierto?, cómo se me empiezan a simplificar, ¿no es cierto?, algunos factores. Yo tengo, por ejemplo, en el primer término, f es a por b por c, y tenía que el numerador es b por c por delta de a. El b por c se me simplifica y me queda delta de a sobre a. Y así con los otros términos me queda entonces delta de b sobre b el segundo, delta de c sobre c el tercero, porque se me simplifican, ¿no es cierto?, estos factores que yo tengo en el numerador y en el denominador. Entonces, llego a que el error... ¿Sí? ¿Alguien preguntaba ¿Por qué algo? dividir f, profesor, arbitrariamente? ¿Cómo? ¿Por qué dividir f? ¿Por qué qué? ¿Por qué divide por f? Divido por f, ¿no es cierto? Yo podría quedarme con esta fórmula si quisiera, ¿sí? Acá ya tengo el delta de f, pero divido por f para mostrarles, ¿no es cierto?, que lo que hemos llamado, digamos, nuestra segunda regla, nuestro segundo enunciado fundamental, que es más fácil de recordar, que el error relativo de un producto, ¿sí?, es la suma de los errores relativos de los factores. No es necesario dividir por f, simplemente para mostrarles que el delta de f sobre f es la suma del delta de a sobre a más delta de b sobre b más delta de c sobre c. O sea, que el error relativo de un producto es la suma de los errores relativos de los factores, ¿sí? Si yo lo que necesito es el delta de f, que es lo que normalmente necesito, directamente podría calcularlo así. Pero para no, digamos, enfrascarme en todos estos cálculos, digamos, para no confundirme, que tengo un montón de términos y cosas, lo más simple es recordar que el delta de f sobre f es delta de a sobre a más delta de b sobre b más delta de c sobre c. O sea que el error relativo de un producto es la suma de los errores relativos de los factores, ¿sí? Si lo quieren calcular simplemente como el delta de f, que es lo que normalmente van a necesitar, es suficiente. Esto simplemente para mostrar que llegamos por otra técnica a lo mismo que hemos demostrado, por ejemplo, a través de los logaritmos en el texto que les he dado. ¿Sí? Siga el camino que uno siga, la coherencia de la física muestra que se llega a lo mismo dentro del margen de error que estamos usando, obviamente. ¿Sí? Si queremos hacer algo más riguroso, yo tendría que hacer la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, digamos, cada uno de los términos al cuadrado. Pero estamos aplicando, digamos, simplemente la técnica de la diferencial exacta y estamos mostrando que llegamos, digamos, a nuestros dos enunciados fundamentales por distintos caminos, ¿sí? Si yo tuviera un f que es un x a la n, o sea, una potencia, esto sería lo mismo que tener x por x por x n veces. Entonces sería el delta de x sobre x más el delta de x sobre x más el delta de x n veces. Directamente, entonces, ¿no es cierto? Yo tengo que el delta de f sobre f va a ser n veces el delta de x sobre x, ¿sí? Y este n no es necesario, ¿sí?, como parecería indicar acá, que sea un número natural, ¿sí? Cualquiera, digamos, sea este exponente, lo mismo, el delta de f sobre f va a ser n veces el delta de x sobre x. O sea que si esto, por ejemplo, fuera una raíz cuadrada, sería un n igual a un medio, y acá me quedaría un medio de delta de x sobre x, ¿sí? Si yo tengo un cociente, sería f igual a x sobre z, también voy a tener esto como si fuera un z a la menos 1, delta de x sobre x, más, porque digamos, por más que digamos el exponente sea menos 1, se suma, más delta de z sobre z. O sea que un cociente se propaga igual que un producto, ¿sí? No importa si el factor está multiplicando o dividiendo,
lo mismo se suma el error relativo, eventualmente por el exponente que tenga, ¿sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, una función como x a la n, más raíz por raíz késima de y, dividido en z a la m, me va a quedar n veces el delta de x sobre x, más 1 sobre k por el delta de y sobre y, porque esto es lo mismo que y a la 1 sobre k, más m veces el delta de z sobre z, sin importar si está multiplicando o dividiendo. ¿Eh? Si, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto lo van a necesitar específicamente más adelante, cuando veamos oscilaciones. Yo tengo una función f que es un t cuadrado, esto es muy simple, el delta de f sobre f sería 2 delta de t sobre t, ¿sí? Si a mí lo que me interesa es el delta de f, ¿sí?, yo voy a tener entonces, delta de f va a ser 2 delta de t sobre t por f, pero f era t cuadrado, entonces me queda 2 delta de t sobre t por t cuadrado, se me simplifica el cuadrado con el t de abajo, me queda 2 delta de t por t. Esto digamos, es un caso particular de lo que venimos viendo, pero es importante porque lo van a usar específicamente cuando hagan oscilaciones, y es importante también para ver que cuando hago, por ejemplo, un cambio de variable, ¿no es cierto?, que me interesa, por ejemplo, en vez del periodo, el cuadrado del periodo, cuando yo calculo el cuadrado, el delta de t cuadrado, me queda 2 delta de t por t, ¿sí? O sea que veo que si todos los t cuadrados estaban medidos, o todos los t estaban medidos con un mismo error, por ejemplo, con un cronómetro, un periodo medido con un cronómetro, ¿sí?, y todos los periodos tenían el mismo error, cuando calcula el error de los cuadrados, ya no va a ser el mismo, porque este va a ser el mismo, porque este ha sido medido, digamos, igual, pero este, ¿sí?, ahora, digamos, lo está multiplicando, o sea que los delta de f me van aumentando a medida que el periodo va aumentando, ¿sí? O sea, es interesante ver que cuando yo hago un cambio de variable, por ejemplo, ¿sí?, de t a t cuadrado, quiero linealizar una función, hacer alguna demostración, algo por el estilo, los errores, digamos, me van cambiando, ¿sí? Las incertezas, digamos, de esa nueva variable van cambiando. Otro caso, digamos, que es importante y que lo van a aplicar es la pendiente de una recta. Si yo tengo una recta por 2 puntos, una recta que pasa por un punto P1 de coordenadas X1 y 1 y un punto P2 de coordenadas X2 y 2, tengo que la pendiente va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Acá yo puedo asumir, ¿no es cierto?, que esto es un cociente. O sea, tratar todo esto como una variable. El I2 menos el I1 es como si fuera una variable A, y el X2 menos X1 como si fuera una variable B. Entonces el delta de F sería delta de F sobre F sería delta de A sobre A más delta de B sobre B. Eso me lleva a que el delta de F sobre F va a ser el delta de I2 menos I1 sobre I2 menos I1, más el delta de X2 menos X1 sobre X2 menos X1. Acá yo veo, ¿no es cierto?, cómo, digamos, estoy aplicando primero el segundo enunciado fundamental, o sea, estoy propagando esto como un cociente, y después ahora me queda esto, que ahora esto me queda, digamos, como una suma algebraica. O sea que a la propagación la estoy haciendo en 2 pasos. Primero como un cociente y después los numeradores como una suma algebraica. Al desarrollar entonces los numeradores me queda delta de I2 más delta de I1, porque nunca se restan, y acá el delta de X2 más delta de X1, también porque nunca se resta. O sea que en los denominadores me quedó la resta como realmente era la variable, pero en los numeradores me quedó la suma de los errores absolutos, porque es el error absoluto de una suma algebraica, ¿sí? Así calculo el delta de F sobre F, ¿sí? Veo que en casos como este no estoy aplicando derivada ni nada por el estilo, simplemente estoy aplicando en 2 pasos sucesivos los 2 enunciados fundamentales, o sea, el error relativo de un producto de un cociente y después el error absoluto de una suma algebraica. Y eso me permite calcular, ¿no es cierto?, el error que estoy buscando, ¿sí? En el caso del logaritmo, teníamos un caso particular, o sea, la derivada del logaritmo de x con respecto a x, 1 sobre x, ¿sí? De acá, pasando la diferencial al segundo miembro, me queda que la diferencial del logaritmo de x es de x sobre x. Y si de la diferencial paso a diferencias finitas, me queda que el error del logaritmo de x es delta de x sobre x. Y esto yo les decía ahí en el texto que
Puede parecer extraño porque tengo que un error absoluto me queda igual a un error relativo del argumento del logaritmo, ¿sí? O sea, el error absoluto del logaritmo es igual al error relativo del argumento del logaritmo. Bueno, digamos, eso es así justamente porque de esta forma naturalmente, digamos, se pierde la unidad como tiene que ser porque el logaritmo es un exponente y no puede tener unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una función f que fuera el logaritmo de x sobre y, entonces f sería el logaritmo de x menos el logaritmo de y, ¿sí? Entonces el delta de f sería el delta de este primer término más el delta de este segundo término, entonces me quedaría que el delta de f va a ser delta de x sobre x más delta de y sobre y, por ejemplo. Esto también, si hacemos oscilaciones amortiguadas, lo van a necesitar explícitamente a esta formulita, ¿sí? Y ahora veamos, ¿no es cierto?, los casos que teníamos de la ficha ovalada, que teníamos que calcular el volumen. El volumen, entonces, el mejor valor del volumen va a ser el mejor valor de la superficie por el mejor valor del espesor. Entonces me quedaría que la superficie sería pi por d chico por d grande sobre 4, donde pongo los mejores valores acá, o sea, los valores promedios, y por el valor promedio de E. Así calculo el mejor valor de B, ¿sí? Con los valores promedios, digamos, de mis mediciones directas. Y ahora tengo que calcular el error, ¿sí? Si hago delta de B sobre B, me quedaría delta de 4 sobre 4, que eso es 0, porque 4, digamos, es una cifra exacta, o sea, no tiene error, ¿sí? No tiene incerteza. Más el delta de pi sobre pi, que este sí tiene error, porque no es una cifra exacta, es digamos, un número irracional que tiene infinitas cifras, y yo no puedo hacer una operación con infinitas cifras, tengo que poner un número finito de cifras. Entonces, podré tomar, no sé, 2, 3, 4, 10 cifras significativas, pero en algún lado tengo que cortar el número de cifras. Y donde corto, entonces estoy cometiendo un error, estoy cometiendo una aproximación. Ese justamente se llama el error de truncamiento. Entonces, el delta de pi sobre pi, normalmente tomando la suficiente cantidad de cifras significativas, se puede hacer despreciable. Y por eso en general no se lo tiene en cuenta, pero hay que saber, ¿sí?, con cuántas cifras significativas tengo que tomarlo para que realmente sea despreciable. O sea que acá por eso lo he tachado en forma diferente a este. Este siempre es estrictamente cero. Este, ¿no es cierto?, simplemente se puede hacer despreciable. No es que sea cero, lo puedo hacer despreciable frente a los otros. ¿Cómo lo hago despreciable? Bueno, basta que este término sea 10 veces menor que la suma de todos los otros, ya se me hace despreciable. Hay algunos que dicen, lo hacen 10 veces menor al más chiquito de todos, ¿sí? O a alguno de los otros. También es lícito, ¿sí? Pero estrictamente lo que se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Basta que este error sea 10 veces menor que la suma de todos los otros para que sea despreciable en la suma. Si es 10 veces menor, va a ser despreciable en la suma. ¿Por qué, digamos, va a ser despreciable? Porque si es 10 veces menor, me va a quedar como esto, digamos, multiplicado por 1,1, supongamos. Pero yo después tengo que redondear a una sola cifra significativa, como calcula el delta de B. Entonces, ese decimal, ¿sí?, ese 0,1 frente al 1 va a ser despreciable. Entonces directamente lo puedo despreciar haciéndolo 10 veces menor a la suma de todo el resto. ¿Sí? Sobre eso vamos a volver. Y tengo que tener en cuenta que cada uno de estos numeradores, ¿sí?, va a ser un error mínimo de cada variable, ¿no es cierto?, más el error cuadrático medio. O sea, acá tengo que el delta de D medio, de D chica medio, va a ser el error mínimo de D chica más el error cuadrático medio de D chica. El delta de D grande va a ser el error mínimo de D grande más el error cuadrático medio de D grande. Y así voy calculando, ¿no es cierto?, el error. O sea que ya tienen, digamos, todo lo necesario para calcular el error del volumen, por ejemplo, de la ficha ovalada. ¿Sí? Ya saben cómo calcularlo y, digamos, con la siguiente salvedad. Esto después lo tengo que, digamos, hacer un pasaje térmico, porque a mí lo que me interesa es el delta de B. Entonces tengo que pasar el B medio multiplicando acá. Cuando multiplico, en general me van a quedar varias cifras, pero tengo que redondear a una sola, porque esto es un error absoluto. O sea que cuando multiplique acá me van a quedar varias cifras, pero tengo que redondear a una sola cifra significativa.
¿sí? Entonces yo debo redondear la cota a una sola cifra significativa y la magnitud B medio, al orden decimal de la cota. O sea que si luego de redondear, supongamos que esto me ha quedado delta de B igual a 0,246, ¿sí? Entonces ahí yo tendría que redondear 0,2, ¿sí? Entonces el error me ha quedado en las décimas. Entonces mi magnitud B tiene que llegar hasta las décimas, porque ya en las décimas está el error. Ahí puede haber una ligera complicación, ¿no es cierto? Si ustedes, por ejemplo, tienen un delta de B que da, por ejemplo, 238 en las unidades que están usando. ¿Y cómo, digamos, reduzco esto a una sola cifra significativa? Bueno, ahí tienen que poner 2 por 10 a la 2. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, tendría que poner el resultado final con notación de potencia de 10. ¿Sí? Voy a tener que, digamos, el B llevarlo hasta las centenas, porque el error está en 2 por 10 a la 2. ¿Sí? El delta de B, ¿no es cierto? Me quedaría justamente esas centenas, en 2 por 10 a la 2. Entonces tengo que poner, digamos, todo acá, digamos, reordenar, ¿sí? De modo tal de que, por ejemplo, me quede una cosa como 3,2 más menos 0,2, supongamos, ¿no es cierto? O 32 más menos 2, todo entre paréntesis por 10 a la 2 y las unidades en que estoy trabajando. Y si no quiero hacer eso, simplemente cambio las unidades para que ese error que tenía varias cifras, digamos que llegaba hasta las centenas, en unas nuevas unidades llegue a las unidades o a las décimas. ¿Sí? Esto quizá no lo entiendan del todo ahora como lo estoy explicando, porque lo estoy explicando, digamos, con palabras, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejercicios y eventualmente cuando presenten el informe se van a topar, digamos, con un caso como este, ¿sí? Eso yo ya les expliqué, digamos, revisen las clases anteriores, cómo, digamos, usar las potencias de 10 justamente, digamos, para poder redondear la cota a una sola cifra significativa. Y la magnitud siempre al orden decimal de la cota. Y si lo hacen mal, simplemente los corregiré y ahí aprenderán, ¿sí? Uno aprende haciendo las cosas. Bien, supongamos el caso de la ficha redonda. La densidad, el mejor valor de la densidad va a ser el mejor valor de la masa dividido en el mejor valor del volumen. De nuevo sería entonces el m medio dividido en pi por d, acá le he puesto d grande, ¿no es cierto?, al único diámetro, por d al cuadrado por e sobre 4. ¿Sí? Esto lo puedo reordenar poniendo 4m sobre pi por d al cuadrado y por e. ¿Sí? De nuevo, el delta de 4 sobre 4 es 0. Esto lo he puesto acá para enfatizarlo, pero no es necesario que ustedes lo pongan, simplemente las cifras exactas se ignoran. El delta de pi sobre pi sí hay que ponerlo y tacharlo para mostrar que estoy, digamos, procesando un error de truncamiento. Y los otros errores acá, ¿no es cierto? Como esto está al cuadrado, aparece 2 delta de d sobre d. ¿Sí? De nuevo acá el mismo procedimiento. Una vez que he hecho todo esto, paso el ρ medio multiplicando y una vez que hago la multiplicación, redondeo a una sola cifra significativa. Y una vez que tengo ya entonces esta única cifra significativa, redondeo el ρ medio al orden de esa cifra significativa. O sea que si el error está hasta las centésimas, el ρ tiene que ir hasta las centésimas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo un error de 0,02 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Mi densidad tendrá que llegar hasta las centésimas de gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? O sea, siempre el error absoluto a una sola cifra. Y siempre la magnitud al orden, redondeada al orden del error absoluto. ¿Sí? Ahora veamos la planificación. ¿Sí? Esto es un tema importante, presten atención, me interrumpan, me pueden interrumpir cualquier cosa que no entiendan. ¿Sí? Supongamos que yo quiero calcular el volumen de un cilindro, supongamos como este, entonces tengo la superficie de la base, ¿sí? Que la mido directamente en términos del diámetro, pi por diámetro cuadrado sobre 4 y por la altura. ¿Sí?
Ahora, a mí me dicen, no es que me van a decir, ah, bueno, medí el diámetro con un calibre, medí la altura con una regla. No. A mí dicen, yo quiero calcular el volumen con un error prefijado, con un error relativo E. ¿Sí? Acá les hago, digamos, la observación, mantengan la nomenclatura. Esto, digamos, bueno, si lo quieren poner porque no tienen nada mejor como un epsilon, también lo pueden poner, pero en realidad es una E cursiva, ¿sí? Si lo escriben a mano, es una E de carta, una E mayúscula de carta, una E cursiva, ¿sí? Ese es el error relativo, ¿sí? Si en su procesador de texto, cuando escriban, digamos, en computadora no tienen letras cursivas, lo pueden poner como un epsilon también, pero es estrictamente, digamos, la nomenclatura que se usa es una E cursiva. No me pongan una E mayúscula de molde, porque ese es el error cuadrático medio, es otra cosa. Este es el error relativo. ¿Sí? Entonces a mí me dicen, usted tiene que calcular el volumen con un dado error relativo. Supongamos, tiene que calcular el volumen con un error del 1%. ¿Sí? Entonces yo sé que toda esta suma, ¿sí? Se me perdió el cursor acá, que toda esta suma me tiene que sumar 0,01. Si es el 1%, 1 dividido en 100, eso es 0,01, por ejemplo. ¿Sí? Entonces toda esta suma me tiene que dar 0,01. Entonces, ¿cómo procedo yo? Yo tengo que distribuir este error en todos los términos de esta suma, de modo tal que al sumarlo me dé justamente el error pedido, el error exigido. Entonces, esa distribución es arbitraria, ¿sí? Esa distribución, digamos, hay que hacerla a ojo de buen cubero. No hay una receta, digamos, estricta e infalible para hacer esa distribución. Hay criterios. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, los criterios son que lo que puedo hacer despreciable, lo haga despreciable. Por ejemplo, acá el delta de pi sobre pi, yo lo puedo hacer despreciable. ¿Cómo lo hago despreciable? Lo hago que sea 10 veces menor al error pedido. Y listo, ya va a ser despreciable. O sea que si esto, por ejemplo, es de una centésima, basta que el delta de pi sobre pi sea de una milésima. Ahí ya se me haría despreciable. Y dedico todo el error, toda esta centésima, a distribuirla entre estos dos términos que son los que tengo que medir. O sea, hago una distribución del error. Entonces, por ejemplo, acá decía el delta de pi sobre pi, lo igualo, o sea, lo hago que sea 10 veces menor que el error pedido para que sea despreciable. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, digamos, gastar error en esto que puedo hacerlo despreciable. Entonces, para hacerlo despreciable lo hago 10 veces menor que el error pedido. ¿Sí? Si yo tuviera varias cosas que quiero hacer despreciable, la suma de todas tendría que ser 10 veces menor que el error pedido. Acá tengo una sola, un solo término que quiero hacer despreciable. Esto lo hago entonces 10 veces menor que E. Y ahora tengo el E para distribuirlo entre estos dos. Le tengo que dar una fracción de E a este término y la otra fracción a esto, de modo tal que cuando se sumen, me sumen E. Entonces acá voy a tener una fracción por E, ¿sí? O sea, un número menor que 1 por E, y el complemento, digamos, el 1 menos esa fracción por el E para el otro. De modo tal que cuando se sumen los dos me dé el E. Lo veamos en un ejemplo más numérico que hace más claro. Acá yo tengo, ¿no es cierto? Justamente el delta de B sobre B me han dicho que yo calcule el volumen con un error del 1%. Y yo tengo que medir, ¿no es cierto?, las variables directas para calcular el volumen. Pero tengo que medirlas de modo tal de no superar un error del 1% en el volumen. O sea que a este 0,01 lo tengo que distribuir entre estos términos. A este lo quiero hacer despreciable. Entonces lo hago 10 veces menor, hago que el delta de pi sobre pi sea una milésima. Y ahora me queda una centésima para distribuirla entre estos dos términos. ¿Sí? Lo podría hacer, por ejemplo, uniforme. Le podría dar 5 milésimas a cada uno. Por ejemplo, esa sería una posibilidad. Por eso les digo, no hay una receta infalible. Sin embargo, hay ciertos criterios. ¿Sí? En general, uno le da más error a la magnitud más pequeña o a la que está multiplicada, digamos, a la que tiene su término multiplicado por un factor más grande. ¿Sí? Entonces acá, digamos, se cumplen estas dos condiciones. Fíjense que acá yo tengo que el D es mucho menor que el H. Y además está multiplicado por un factor 2. Entonces por eso le doy mayor margen de error. Porque es como más difícil, digamos. O sea, este me va a pesar más que este. Entonces a este le doy 7 y a este le doy 3 milésimas.
Entre 7 milésimas más 3 milésimas me suman una centésima. Podría haber hecho, por ejemplo, 6 y 4, también podría haber sido. Digo, no hay una receta infalible. Pero es razonable que a este, que es más chico, si el D es más chico que el H, y encima está multiplicado por un factor mayor, a este le dé más error. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo hecha esta distribución, y vuelvo a decirles, no es una receta infalible. Capaz que ustedes hacen todo el procedimiento bien y llegan a una inconsistencia o llegan a que no encuentran un instrumento que cumpla con esta condición, tendrán que hacerla de nuevo. Incluso a gente con mucha experiencia les ocurre que hacen una planificación, hacen una distribución del error y esa distribución no funciona y la tienen que hacer de nuevo. Eso es completamente normal. ¿Sí? Pero con la experiencia, digamos, uno se va haciendo más canchero y ya va viendo, digamos, más o menos cómo hacerla de un modo razonable. Vuelvo a decir, el criterio es a lo más chico, a lo más difícil de medir, a lo que está multiplicado por un número mayor, se le da mayor margen de error. Y a lo más fácil, a lo más grande, a lo que tiene, digamos, un número menor, se le da menos margen de error. Por eso acá le he dado 7 y acá le he dado 3. Acá, digamos, a este le he dado más del doble que a este otro. Ahora veamos y vamos a ir entendiendo por qué. Hay gente que dice, no, bueno, pero acá me sumarías 7 más 3, 001, y acá me quedaría, entonces, me quedaría un 0011. Bueno, ¿sí? De nuevo, ¿no es cierto? Ese 0011 no va a importar, porque al final voy a tener que redondear. Pero si lo quieren hacer, hay otras personas o otros criterios, dicen, no, sumemos que entre los tres realmente sea estrictamente 001. Bueno, le podría dar 7 milésimas a este, 2 milésimas a este y 1 milésima a este. ¿Sí? De las dos maneras es factible, de las dos maneras es aceptable. Este 1 por 1000 normalmente no va a influir, digamos, ¿no es cierto? Y yo voy a llegar prácticamente al mismo resultado, ya sea que lo haga estrictamente, que la suma me dé 001 o que me dé, por ejemplo, 0011. ¿Sí? De las dos maneras es aceptable. ¿Sí? ¿Y de acá qué hago? Entonces, yo tengo que el 2 delta de D sobre D me tiene que dar 7 milésimas. Escribo esa ecuación. 2 delta de D sobre D igual a 7 milésimas. Y despejo el delta de D. El delta de D entonces me tiene que dar 7 milésimas dividido en 2 por D. Yo tengo que tener una idea, tengo que tener una buena estimación de cuánto es D. A veces una buena estimación es suficiente. Yo, por ejemplo, mirando la ficha o mirando una moneda, por ejemplo, sé que el espesor está en el orden, supongamos, de 2 milímetros. O sé que el diámetro está en el orden de 2 centímetros, por ejemplo. A veces, digamos, estimando es suficiente para, digamos, obtener esta primera aproximación que me va a dar una cifra significativa para este error. ¿Sí? Si no puedo estimar bien, ¿sí? Entonces hago una medición grosera. Lo mido con una regla cualquiera, lo mido con un papel cuadriculado, con lo que tenga a mano, ¿sí? Tengo que tener por lo menos una cifra, el orden de una cifra acá, para poder calcular esto. ¿Sí? Y lo mismo con el otro. El delta de h sobre h me había quedado igual a 3 milésimas. Despejo el delta de h y ahora tengo el delta de h igual a 3 milésimas por h. Tengo que tener idea de cuánto es h, por lo menos una cifra, para poder calcular el delta de h. Y una vez que tengo este delta de d, ¿sí? Ahí ya sé con qué precisión tengo que medir el d. Supongamos que esto fuera, digamos, 2 centímetros, ¿sí? Que fuera 20 milímetros. Acá, ¿no es cierto? Digamos, 20 dividido en 2 se me hace 10, me quedaría que el delta de d me quedaría 0,07 milímetros. Entonces yo sé que tengo que medir el diámetro, ¿sí? El diámetro D con una precisión de 7 centésimas de milímetro, después de haber hecho esta operación. ¿Sí? Entonces sé, ¿no es cierto?, que el instrumento que más se me acerca a esa precisión es un calibre de 20 divisiones. Un calibre de 20 divisiones me mide con 5 centésimas de milímetro de precisión, ¿no es cierto? Y yo necesito 7 centésimas, ando perfectamente bien con un calibre de 20. Entonces, al diámetro ese lo voy a medir con un calibre de 20 divisiones. ¿Sí? Y sé que de esa manera no voy a superar ese error prefijado. Y lo mismo hago con el H. Supongamos que el H fuera del orden de 10 centímetros. Eso serían 100 milímetros. Eso me quedaría 0,3 milímetros acá. Bueno, ahí necesitaría un calibre de 5 divisiones o de 10, o podría en una de esas arriesgarme a medir con una regla apreciando medio milímetro, voy a andar un poquito faltado, ¿sí?
porque tendría, digamos, 3 décimas de milímetro de error, y con la regla, en el mejor de los casos, cometería 5 décimas de milímetro de error, ¿sí? Pero de todos modos, acá me sobraba margen, porque acá necesitaba 5 y acá necesitaba 7 y estoy midiendo con más precisión, con 5. El hecho de que acá, digamos, no llegue, capaz que midiéndolo con una regla entre los dos, no supera el 0,01, ¿sí? Y si dudo, bueno, buscaré un instrumento mejor para medir esto. Pero estoy viendo que el H lo tengo que medir con bastante menos precisión que el D. Acá necesitaba 7 centésimas de milímetro de error, y acá tengo 3 décimas de milímetros, y esto realmente mide 100 milímetros, está en el orden de los 10 centímetros. Y por eso es que tenía sentido a este darle menor margen, a este darle 3 y a este 7 milésimas, ¿sí? Porque este es más grande. O sea que cuando haga esta operación voy a notar que necesito un instrumento más rústico, digamos menos preciso que para este. Y por eso a este le tengo que dar más y a este le tengo que dar menos. O sea, normalmente el criterio es darle mayor margen de error a la cosa más pequeña, a la cosa que está multiplicado por un valor mayor, ¿sí? En cuanto al pi, yo tenía que el delta de pi sobre pi tiene que ser 1 milésima. De ahí despejo que el delta de pi va a ser 1 milésima por pi, ¿sí? Entonces, el pi vale 3, esto me va a quedar 3 por 1 milésima, esto me va a quedar más o menos 15 milésimas, y eso significa que está en el orden de 1 centésima. Con que tome el pi hasta las centésimas, o sea, 3 cifras significativas en total, 3,14 por ejemplo, ¿sí? Ya estoy asegurando que el delta de pi sobre pi está en el orden de 1 milésima y va a ser despreciable. Así hago la planificación, así hago los cálculos previos que me llevan a decidir con cuántas cifras tengo que tomar pi, o la constante que fuera, con cuántas cifras la tengo que conocer, ¿sí? Y con qué instrumentos tengo que medir las variables directas para que al final, cuando calcule el error de la variable indirecta, no supere el error fijado. Veamos otro ejemplo, que es un poco lo que ustedes han hecho con la ficha VERS, es la densidad de un disco. Yo tengo masa sobre volumen. Un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Porque este es más chico que este, pero este está multiplicado por 2. O sea que entre, digamos, obedeciendo a mi criterio de que tengo que privilegiar, digamos, en cuanto al error, darle mayor error a lo más chico, a lo más difícil, pero también a lo que está multiplicado por un número grande, y bueno, más o menos deberían ser comparables, ¿sí? Este porque está multiplicado por 2 y este porque es más chico. Entonces a cada uno de estos dos le doy 0,02.
vuelvo a decir, no es infalible. Es una cosa que yo la estoy decidiendo. Yo tengo que decidir qué margen de error le voy a dar a cada cosa, con tal de que me sume este error final, ¿sí? Me parece razonable que darle más o menos lo mismo, ¿sí? Le doy 2 centésimas a cada uno, 1 centésima a esto, ahí me suma 0,05 y este va a ser despreciable, ¿sí? De nuevo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que el delta de pi sobre pi va a ser 5 milésimas, me queda que el delta de pi va a ser 5 por 3, 15, ¿no es cierto? Esto me va a quedar acá del orden de 1 centésima, basta que tome hasta las centésimas, entonces el pi, voy a andar bien, ¿sí? Y acá, no sé si he hecho bien el ejemplo de recién, a ver, creo que me he confundido cuando he hecho el cálculo de pi. Ah, sí, acá me había confundido. Acá tengo 3 por 1 milésima, serían 3 milésimas. Entonces tengo que hacer hasta la tercera cifra, no hasta la segunda, como dije recién. Esto, digamos, basta que lo tome con una cifra significativa porque esto es un error, ¿sí? Un error absoluto. Acá me quedaría 1 milésima por 3, me quedan 3 milésimas, ¿sí? Tengo que tomar el pi hasta la tercera cifra después de la coma. O sea, 4 cifras significativas, no 3, como dije recién, ¿sí? Y acá, ¿no es cierto? Yo tengo que el pi entonces me queda 5 milésimas por 3, esto sí se me hace 0,015 y acá me queda 0,01. En definitiva, porque tengo que mantener una sola cifra, basta entonces que tome el pi hasta las centésimas y ya estoy asegurando que no va a superar las 5 milésimas de error, que es lo que me lo haría despreciable. Acá tengo el delta de m sobre m, ¿no es cierto? Lo he igualado a 1 centésima. De acá despejo entonces delta de m va a ser 0,01 por m. Supongamos, ¿no es cierto?, que estos fueran, digamos, 2 gramos. Esto significa que tengo que medir hasta las 2 centésimas de gramo. Mi balanza mide hasta las milésimas de gramo tranquilamente, digamos. Voy a tener un error mucho más chico que el que necesito. Por eso le he dado a esto, ¿no es cierto?, un valor pequeño, porque lo puedo medir con mucha precisión, con facilidad, ¿sí? Y me quedaba, ¿no es cierto?, este término igualado a 2 centésimas y este otro también igualado a 2 centésimas. De acá, fíjense que estos son números sin dimensiones, ¿sí? Es un error relativo que estoy distribuyendo. 2 delta de d sobre d igual a 0,02. Me queda entonces que el delta de d es igual a 0,02 dividido en 2 por d, o sea, es igual a 1 centésima por d. Me queda que el delta de e sobre e también tiene que ser menor o igual que 0,02. Me queda que el delta de e es menor o igual que 0,02 por e. Y ahí entonces, sabiendo una cifra o una estimación más o menos confiable de d, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar el delta de d y saber con qué instrumento tengo que medir entonces, ¿sí? Con qué apreciación, con qué error mínimo, con qué precisión, si le quieren decir, el d para no superar este error y en definitiva no superar en la densidad el error prefijado. Y lo mismo para el e, ¿sí? Una vez que he hecho la planificación y he elegido los instrumentos, ¿sí?, mido con los instrumentos elegidos en función de estos cálculos todas las variables directas, por lo menos 5 veces, siempre. Cálculo los promedios y los errores cuadráticos medios, ¿sí? Luego uso la ecuación de la magnitud indirecta, o sea, en este caso el ρ, ¿sí?, en donde reemplazo, ¿no es cierto?, cada variable directa por el promedio obtenido, ¿sí? O sea que acá yo voy a tener que, en esto, tengo que reemplazar acá el m medio, después de haberlo medido 5 veces, el d medio, después de haberlo medido 5 veces, calculo el promedio, reemplazo acá el promedio, lo mismo acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto me ha servido para elegir los instrumentos para saber con qué precisión tenía que medir. Una vez que he elegido, lo mido 5 veces, calculo el promedio y el error cuadrático medio. Ojo, que acá el error cuadrático medio capaz que me tira todo al diablo, ¿sí? Porque capaz que me da grande. Me da mayor que esto y voy a obtener, digamos, un valor
entonces mayor que el exigido. Ahí tengo dos caminos. Uno sería hacer la cantidad necesaria de mediciones para disminuirlo y que realmente lo único que pese es esto. Y otra sería decir, bueno, capaz que no llego al 5% elegido, pero llego a un 6, a un 7%, bueno, me conformo con eso. ¿Sí? Eso, digamos, en cada caso, digamos, el operador, ¿no es cierto?, el investigador, el operario que está fabricando esa pieza, que está haciendo ese cálculo, el ingeniero, digamos, que está proyectando eso, tiene que decidir. Bueno, no llego, digamos, ¿no es cierto?, el error cuadrático medio me ha dado grande, saco la cantidad de mediciones, bueno, tengo dos caminos, o aceptar un error un poquito más grande del que yo creía, o hacer más mediciones, ¿sí? Y si yo veo que por más que haga mediciones, porque hay un error de definición o algún problema, no voy a mejorar, y bueno, tendré que conformarme con un error más grande, ¿sí? Y si no, no es cierto, digamos, plantear otro método, otro camino, digamos, para lo que estoy buscando, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Yo de entrada estoy haciendo todos estos cálculos en función de que el error cuadrático medio me dé pequeño, ¿sí? O en el peor de los casos, el mismo orden, pero no sé cuánto me va a dar. Pero esto lo tengo que considerar, o sea que además, digamos, de el error mínimo que estoy calculando acá, tengo un error cuadrático medio que no sé cuánto me va a salir. Normalmente, ¿no es cierto? Si al final no da un error mucho mayor, uno se conforma. Si en vez de hacerlo con el 5% me sale con el 6%, con el 7%, bueno. ¿Sí? Además que en una de esas, ¿no es cierto? Digamos, el margen de error del instrumento es menor que el que yo creía. Por ejemplo, como en el caso de recién, que yo necesitaba un instrumento que aprecie 7 centésimas y tengo uno que aprecie 5. Bueno, ahí, digamos, me da un poquito de margen para obtener un error cuadrático medio quizá un poquito mayor que el que yo creía, ¿sí? Pero esto, digamos, después de hacer, ¿sí?, las mediciones, tengo que calcular el promedio y el error cuadrático medio, y el delta de la variable va a ser la suma, siempre del error mínimo más el error cuadrático medio. Cuando uso, digamos, yo tengo que usar la ecuación de la magnitud indirecta, reemplazando en ella los promedios, ahí voy a obtener, ¿no es cierto?, el mejor valor de la variable indirecta. Y finalmente, uso una vez más la ecuación de la propagación, reemplazando en ella los promedios y sus cotas. Por eso, digamos, acá tengo los dos términos de la cota, el error mínimo más el error cuadrático medio, para obtener el error final. O sea, esto que quede bien en claro, chicos. La ecuación de propagación, ¿sí?, el delta de ρ sobre ρ, el delta de b sobre b, como ustedes lo hagan, como sea, digamos, el caso que estén usando, esa propagación del error se usa dos veces. Una para planificar, eso me sirve para elegir los instrumentos en general, los instrumentos del método. Y otra, una vez que ya he hecho las mediciones y he hecho todos los cálculos, tengo que usar de nuevo la misma ecuación para obtener el verdadero error, que no necesariamente va a ser igual al planificado, pero si he trabajado bien va a ser por lo menos cercano al planificado. ¿Por qué podría no ser igual al planificado? Porque, por ejemplo, el error cuadrático medio de las variables, en alguna de las variables o en varias de las variables, podría haberme dado un mayor que el esperado. Porque no he encontrado el instrumento más adecuado. Yo necesitaba uno que en una de esas me aprecie, por ejemplo, 4 centésimas, y tengo un instrumento que me aprecia 5 centésimas, que es el calibre de 20 divisiones, por ejemplo. Y he elegido el más próximo, pero era un poquito más grosero que lo que yo necesitaba. En fin, pueden darse varias condiciones. Una cosa es planificar y otra cosa es obtener, ¿sí? Como siempre, cuando ustedes pueden planificar un viaje, así yo salgo mañana a las 8 y llego a las termas, no sé, a las 9:30, pero resulta que pincho una rueda en el camino, ¿no es cierto? Y ya la planificación se me va al diablo, ¿sí? Entonces, una cosa es planificar y otra es obtener un resultado, son dos cosas distintas. La ecuación de propagación se usa dos veces, una para planificar. Eso me permite elegir los instrumentos, el método, hacer toda la operación. Y otra, después que he hecho todas las mediciones y todos los cálculos, la tengo que usar de nuevo con los resultados obtenidos para obtener el error final. Y eso no necesariamente va a ser igual al planificado. A veces me puede dar mejor entonces, digamos, yo había planificado un error del 5% y obtengo un error del 4%, mejor. A veces me da un poquito mayor, tendré que conformarme o tendré que replantear las cosas. ¿Sí? Pero la uso dos veces, una para planificar y otra para obtener el resultado final del error. Veamos.
Dijimos entonces que usamos la ecuación de la variable indirecta con los mejores valores de las variables directas. Eso para obtener este valor, el mejor valor de la variable indirecta. ¿Sí? O sea, el mejor valor de la densidad es calculado con los promedios de la masa, del diámetro, del espesor. ¿Sí? Y ahora uso de nuevo la propagación, ya no para planificar, sino que acá tengo que reemplazar lo obtenido. Acá es el m medio obtenido, el delta de m medio obtenido, que va a ser el error mínimo de m más el error cuadrático medio de m. Acá tengo que poner el d medio obtenido y el delta de d medio obtenido, que va a ser el error mínimo de d, ¿no es cierto?, más el error cuadrático medio de d, y así sucesivamente. Así voy a obtener el delta de error medio sobre error medio. ¿Sí? Vuelvo a decir, no necesariamente va a ser igual al planificado, pero debe ser aproximadamente igual. ¿Sí? Y acá voy a obtener entonces un error que no necesariamente, como les decía, va a ser el prefijado, pero tendría que ser cercano si he trabajado bien. ¿Sí? De nuevo, despejo el delta de ρ, o sea, tengo todo esto multiplicado por ρ, redondeo a una sola cifra significativa y redondeo el ρ al orden del error. O sea que si esta única cifra significativa me dio en la centésima, este tiene que llegar hasta la centésima. Si esta única cifra significativa me dio en las milésimas, este tiene que llegar hasta las milésimas. Y nunca me olvido de las unidades. Y si tengo que, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá me da centenas o algo por el estilo, usaré potencias de 10. Entonces tendré, digamos, por ejemplo, 1 por 10 a la 2, 1 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 2, lo que fuera, ¿no es cierto? Y esa potencia de 10 tendré que ponerla acá, que va a estar multiplicando a este y a este. O sea, tengo que hacer, digamos, los pasajes de unidades o el corrimiento de la coma, como le quieran llamar, ¿no es cierto? En ambos, en ambos términos para que la potencia de 10 me dé coherente, digamos, con lo que yo he obtenido. Y nunca me olvido de las unidades. ¿Sí? Eso sería, digamos, todo el proceso de la planificación. Vuelvo a decir, esta ecuación de propagación se usa dos veces. La primera para planificar y elegir los instrumentos. La segunda vez, una vez que ya he hecho todas las mediciones, la uso con los resultados obtenidos. ¿Sí? Redondeo y llego al resultado final. ¿Hay algo que les haya quedado claro, que quieren que les haya quedado confuso, que quieren que repita? ¿Alguna duda? Profe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Sí. ¿Esta? No, la anterior a esa, digamos, donde estábamos eligiendo esa. Profesor, ¿Esta? el D, sí, el Sí, D o el E que utilizamos ahí, sí. lo medimos una sola vez con cualquier instrumento, digamos, porque es para planificar, para elegir Sí, el elemento adecuado. lo pueden medir incluso en forma grosera, ¿sí? Por más que esto después, por ejemplo, lo vayan a medir con un micrómetro, ¿sí? Yo, digamos, para estimarlo, a veces lo puedo estimar relativamente bien. Por ejemplo, una cosa pequeña como un espesor de un disco, de una ficha, de una moneda, se puede estimar esto más o menos 1 milímetro, 2 milímetros, por ejemplo, eso, digamos, a ojo de buen cubero puede andar. Y si no, lo tengo que medir, ¿no es cierto?, groseramente. Lo mediré con una regla, por ejemplo, ahí sabré si es del orden de 1 milímetro, de 2 milímetros, ¿sí? Y con eso ya es suficiente para hacer, digamos, la planificación. Necesito conocer una cifra acá, una sola cifra aproximada, porque esto es una sola cifra. No me importa mucho si es 2 milímetros o es 2,3, ¿sí? O sea, a veces con una estimación, como le digo, es suficiente. Y si no, hago una medición grosera, con una regla, con cualquier instrumento, con el más rústico que encuentre, con el más fácil que encuentre, ¿no es cierto? Hago una medición para obtener un orden de magnitud, una cifra significativa, digamos, de esa magnitud, para poder aplicar la fórmula. Entonces, profesor, si ahí fuera 1,7 milímetros, póngale que me da, ¿lo pondría 2? O sea, en E, o Sí, pondría sí. No, ponía 2. pone 2, redondea, pone 2, Y ¿sí? es una sola medición, ¿verdad? Eso. Eso le va a dar quizá un delta de E un poquito mayor, digamos, que lo que estrictamente necesitaría, pero como de todo modo nunca va a encontrar un instrumento que justo sea lo que usted necesita, va a tomar el más aproximado, y si duda, ¿no es cierto? Bueno, se va, digamos, al instrumento de más precisión, ¿sí? Pero normalmente, digamos, con una aproximación
aproximación, así con los redondeos, es suficiente, porque le vuelvo a decir, en general, digamos, no se requiere llegar estrictamente a un error, sino a un orden de un error. Si usted, digamos, a la densidad, en vez de encontrarla con el 5%, la encuentra con el 5,5%, y bueno, está bien, lo mismo. O la encuentra con el 6%, está bien, lo mismo. Ahora, si en vez de encontrarla con el 5%, la encuentra con el 10%, no, ahí ya cambia. Pero incluso, digamos, las cosas que se fabrican, yo les daba el ejemplo, por ejemplo, creo que la vez pasada, de un rodamiento, por ejemplo, para una máquina, para un vehículo, para lo que fuera, ¿sí? Y las bolillitas del Ruleman, ¿no es cierto? Esas están fabricadas con una dada tolerancia, digamos, con una dada precisión, ¿sí? Todas tienen que tener, digamos, el mismo diámetro dentro de una dada tolerancia. Cuando usted compra resistencia, o sea, cuando usted tiene, digamos, un equipo de audio, una impresora, lo que sea, digamos, todos los chips, todos los componentes electrónicos están fabricados con un dado nivel de precisión. Pero le sorprendería, digamos, ¿no es cierto?, saber que, por ejemplo, un equipo de audio de alta fidelidad, de muy alta fidelidad, tiene muchos componentes que están fabricados con un 10% de error, ¿sí? O sea que no es que, tampoco es tan dramático en general, ¿sí? Entonces usted tendrá, por ejemplo, supongamos un Ruleman, ¿no es cierto?, que las bolillitas están fabricadas con una tolerancia del 1%, y ese Ruleman le dura 5 años, ¿sí? Usted no necesita llevarlo al mecánico por ese motivo durante 5 años al auto, supongamos, ¿eh? Y compra otro que no es el de marca, no es el de más calidad, ¿no es cierto?, que está fabricado con el doble de error, y bueno, y ese le durará 3 años, 2 años, en fin, ¿sí? O sea que, digamos, la calidad, la precisión con que se fabrican las cosas, hace justamente, ¿no es cierto?, a la durabilidad, a la fidelidad en el caso del audio, por ejemplo, en fin, digamos, una serie de prestaciones y de vida útil distintas, por ejemplo, a nivel industrial, ¿no es cierto?, que es como, en general, lo que como ingeniero les puede interesar a ustedes el día de mañana, ¿sí? O sea, los cálculos siempre se hacen con un dado error, digamos, en base a una dada planificación, ¿no es cierto? Bueno, usted cuando, digamos, ingeniero eléctrico que tiene que hacer una instalación eléctrica de un edificio, supongamos, ¿no es cierto?, de un estadio, de lo que fuera, bueno, tendrá que calcular y planificar un montón de cosas, y los planificará, digamos, con un dado error. El ingeniero civil que tiene que construir un puente también tendrá que calcular, digamos, con un margen de seguridad. Por este puente tienen que pasar tantos vehículos de tantas toneladas simultáneamente, supongamos, etcétera, ¿sí? Y tiene que durar por lo menos tantos años sin deteriorarse, lo que fuera. Y bueno, y así, ¿no es cierto?, digamos, tendrá distintas tolerancias en cada etapa de, digamos, de una fabricación, de una hechura de algo, ¿no es cierto? Y eso le dará, digamos, distintas prestaciones, distinta calidad, distinta durabilidad, ¿sí? Dentro de ciertos márgenes, ¿sí? Entonces, digamos, usted, digamos, en ese margen influyen muchas cosas, influye la durabilidad, la calidad, las prestaciones, la seguridad, por supuesto, ¿sí? Entonces usted tiene que calcular, por ejemplo, bueno, una instalación eléctrica, yo tengo que tener, digamos, un diámetro de los cables que no se recalienten los cables, porque si no saltarían lo posible a cada rato, con la llave térmica, supongamos, ¿sí? Y así, ¿sí? Entonces, digamos, todo, digamos, se hace con un dado margen de seguridad, de calidad, de precisión, ¿sí? Esos márgenes, ¿no es cierto?, digamos, en general, dentro de lo que uno puede manejar, no son tan estrictos siempre, ¿sí? E incluso como le digo, por ejemplo, digamos, hay muchos componentes que están fabricados con una tolerancia bastante grosera, y la cosa funciona bien lo mismo, ¿sí? Y hay otras cosas que no. Obviamente, digamos, si usted, ¿no es cierto?, digamos, está fabricando una impresora de súper alta definición y todo lo demás, bueno, pues, tendrá que tener componentes electrónicos, digamos, mucho mejor acotados, ¿no?, que si fuera, digamos, algo mucho más barato o algo que esté previsto para menos resolución, menos durabilidad, o lo que fuera, ¿sí? Pero, en general, por ejemplo, ¿no es cierto?, este tipo de análisis acá, normalmente se redondea, porque como le digo, no va a encontrar justo el instrumento necesario. O sea que si, por ejemplo, como dice usted, es 1,7, bueno, lo puedo redondear a 2, ¿sí? Y acá lo más probable es que tanto si tuviera 1,7 como 2 o como 2,2,
el delta de E me dé que el instrumento que tengo que elegir dentro de lo posible va a ser el mismo. Porque no tengo, digamos, tantos micrómetros distintos ni tantos calibres distintos. O será uno de 20, uno de 50, y si yo veo que no llego, o sea, que el error me da más grande, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, ¿sí? Si yo, ¿no es cierto?, llego a que esto es 4 centésimas, y bueno, yo ahí tendré que decidir. Yo tengo un instrumento de 5, tengo algo que me mide con un error un poco mayor, digamos, que lo que yo necesito. ¿Qué hago? Mido con el de 5 porque es un 25% mayor que lo que necesito en esa variable, digamos, ¿sí? Que me va a afectar, digamos, que en vez del 5% me sea un 52 por mil, un 55 por mil, que es más o menos lo mismo que el 5%, o me voy directamente al otro, que ya me mide 2 centésimas, entonces ya tengo mucha más precisión que la que necesito. Bueno, esa es una decisión que usted, digamos, como ingeniero tendrá que tomar, digamos, dentro de lo que, digamos, espere de su proyecto, de su trabajo. Porque si usted, por ejemplo, trabaja en una planta, ¿no es cierto? Y dice, bueno, yo con esto más o menos me puedo manejar más o menos dentro de lo que necesito, ¿sí? En vez de ir a comprar algo que no tengo, un instrumento que no tengo, ¿sí? Que me cuesta, digamos, una inversión tremenda, y bueno, ahí tendrá que ver, digamos, el costo-beneficio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No quieren que repita nada, que vuelva a explicar algo? Bueno, chicos, de esto vamos a hacer problemas de lápiz y papel, o sea, no vamos a hacer una nueva clase presencial para este tema, ¿sí? Vamos a hacer problemas de lápiz y papel que, digamos, yo les voy a presentar, digamos, cómo tendría que hacer la planificación para medir, digamos, una dada magnitud directa con un dado error, qué instrumentos deberían elegir, ¿sí? Y cómo medirían, o eventualmente, digamos, algún otro tipo de ejercicio, digamos, con datos numéricos, ¿no es cierto? Y eso lo van a tener que presentar. Eso todavía no lo tengo hecho al enunciado, se lo voy a estar dando quizá mañana, ¿sí? Y lo van a tener que presentar para la próxima clase, ¿sí? Y la próxima clase vamos a empezar, en realidad creo que hay 2 clases después de esta, o sea, antes de la evaluación. La evaluación sería, en principio, el 1 de octubre, el 1 de octubre, ¿sí? Entonces, la clase que viene empezaríamos un tema nuevo, pero le quedaría pendiente el informe que ya les voy a mandar al enunciado, ¿sí? Para que apliquen, digamos, lo que acabamos de ver en esta clase, más todo lo de las fichas, ¿sí? No me interesa en el informe las primeras cuestiones de las guías, ¿no es cierto? Ni de la 1 ni de la 2, ¿sí? Simplemente, digamos, me interesa lo que han hecho en la clase presencial y los ejercicios que yo les voy a dar de este tema, ¿sí? Para el próximo informe. Vamos a empezar un nuevo tema, ¿sí? Y la última clase antes de la evaluación, esa va a ser una clase de consulta, ¿sí? Sobre los temas que van a la evaluación, que serían todo lo que hemos visto hasta ahora, pero no el tema nuevo que vamos a empezar la próxima clase, ¿sí? La clase que viene vamos a empezar el primer práctico de mecánica, en principio sería oscilaciones, ¿sí? Y después vamos a retomar esto, ¿no es cierto? La clase antes de la evaluación, para que hagan todas las consultas, para que yo haya tenido tiempo de ver todos los informes, de entregárselos, corregirlos, y que hagan, digamos, todas las consultas justo la clase antes de la evaluación. Y el tema de mecánica no va a la evaluación, va todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, eso les voy a estar dando el material, ¿no es cierto? Mañana pasado a más tardar, ¿sí? Bueno. Profesor,
Una pregunta. Por ejemplo, en evaluación, Sí. ¿tenemos que saber un poco de la fórmula o algo por el estilo? Porque esto casi todo es fórmula y deducción. Bueno, usted tiene, digamos, todas las clases, ¿sí? Yo les voy poniendo, digamos, todos estos PowerPoint, se los voy dejando en un enlace, ¿sí? En uno o más enlaces, ¿no es cierto? Y ahí usted tiene, digamos, todo lo que hemos visto hasta ahora. Incluso hay videos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre calibre, sobre un montón de cosas, ¿sí? O sea, digamos, tiene todo el material. Y eso, digamos, cuando rinda la evaluación, que va a ser una prueba de opción múltiple en el aula virtual, usted puede disponer de todo eso. No hay mucho tiempo, chicos. Ojo al charque, ¿no? ¿Sí? No hay mucho tiempo. Háganse una idea de una hora, quizás sea un poco más de una hora, ¿sí? Tampoco es la gran cantidad de ejercicios, normalmente nunca son más de 10 preguntas de opción múltiple. O sea que en principio el tiempo les tiene que alcanzar, pero no pueden ir crudos a la prueba, no pueden ir sin recordar nada. Tampoco, digamos, es necesario que se aprendan de memoria todas las fórmulas, pero sí tenerlas a mano y sí haber leído, digamos, para encontrar rápidamente qué es lo que necesitan. Perfecto, entendido. Profe, Sí, una fórmula específica como para la del cilindro. También, ¿usted sí. si nos da un ejercicio nos daría la fórmula o la tenemos que saber? Sí, o sea, cuando se les da, digamos, una fórmula, nadie espera, digamos, que ustedes se acuerden de todas las fórmulas geométricas, del volumen. Hay cosas que ya deberían saberlo, digamos, como el volumen de un cilindro, de una esfera, todo, pero lo mismo se les da. Se les dice, el volumen de una esfera, se les pone la ecuación, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que hacer, digamos, sobre la ecuación, trabajar sobre la ecuación que uno les da, ¿sí? Hay cosas que ya, como les digo, deberían más o menos saber, o sea, cualquiera sabe que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, por ejemplo, cosas por el estilo, pero no se espera que ustedes sepan de memoria fórmulas de geometría ni ninguna cosa por el estilo, o sea, las ecuaciones se les da. Y hay otras ecuaciones, ¿no es cierto? Digamos, las ecuaciones operativas que eventualmente tendrán que buscarlas en el material de clase, ¿sí? En el material que se les ha dado a leer o que se les ha dado en clase, los PowerPoint, los textos que se les ha dado, eso lo tienen que tener a mano, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Con cuánto se aprobaría el evaluativo? Eh, Mire, no sé cuáles son los criterios de este año, porque con este tema de la pandemia y de estas nuevas formas de evaluación y todo, han ido cambiando. A veces, digamos, bueno, se hace una reflexión final en función del comportamiento global, digamos, del curso, ¿sí? En principio, ¿no es cierto? Ustedes necesitan un promedio de 6, ¿sí? Eso, digamos, no es que sea más exigente que lo normal, sino es más equitativo porque es distinto a una prueba de opción múltiple en la que ustedes pueden acertar cosas por mero azar, por mera suerte, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, preguntas que tienen 5 opciones, ¿sí? Yo tengo una probabilidad del 20% de acertar por mero azar. Y usted dice, bueno, sí, sí, bueno, pero si tengo, digamos, 10 preguntas, y en cada pregunta tengo una probabilidad del 20% de acertar sin saber nada, entonces, ¿no es cierto? En 10 preguntas yo tranquilamente es de esperar que conteste 2 preguntas aunque no las sepa. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta también, digamos, que la relación es verdaderamente lineal, no es como en las prácticas presenciales habituales, digamos, que se les da una prueba, que ustedes pueden justificar, que pueden, digamos, desarrollar y todo lo demás, y que uno hace una evaluación global, digamos, de lo que el alumno sabe, ¿no es cierto? Y uno le dice, aprueban con 4, pero ese 4 no es lineal, no significa que el que sabe un 40% de lo que tiene que saber aprueba. No, eso lo saben ustedes igual que yo, ¿sí?
Ningún profesor hasta ahora en las clases presenciales, digamos, en la forma normal de enseñar, aprueba a un alumno que sabe menos de la mitad de lo que tiene que saber. O sea que ahí uno le pone 4, pero uno le pone 4 a un tipo que ha demostrado que sabe más de lo que ignora. Acá no. Acá, digamos, la prueba tal como la da la plataforma virtual, ¿sí? Si uno les dijera que aprueban con 4, aprobaría un tipo que sabe el 40% de todo lo que tiene que saber, y eso no es justo. Por eso se les exige que aprueben con 6. Pero incluso esa exigencia es medio relativa. Yo les dije que hay una nota de concepto, que capaz que el que no le da el promedio de 6, se le puede aumentar un poquito, si ha tenido buena participación en clase, si ha presentado las cosas a tiempo, si ha mostrado, digamos, realmente que lleva la materia, ¿sí? Y que ha hecho el esfuerzo necesario, ¿sí? De todos modos, vayan haciéndose a la idea que en esta vida el esfuerzo no es suficiente, ¿sí? Hay que mostrar resultados. Porque un tipo que se esfuerza mucho pero no llega a ningún resultado tampoco sirve de nada. ¿Sí? Ustedes van a ser profesionales el día de mañana, ¿sí? Entonces no pueden decir, ay, he hecho lo mejor que he podido, no, no. Para construir un puente, para hacer una instalación eléctrica, para construir un edificio, lo que sea, ¿sí? No le pueden decir al tipo cuando se cae el edificio, ah, mire, yo he hecho lo mejor que he podido, no. Hay que saber las cosas, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, todas esas cosas son tenidas en cuenta y la nota que se les exige es 6, ¿sí? Es 6 porque, como les digo, ustedes cuentan con una probabilidad a su favor, ¿sí? Que hay cosas que yo tengo que elegir de 5 opciones, la que me parece más plausible, más potable, y en esa no estoy seguro, pero le acierto, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, no es que la nota de 6 sea más exigente, pueden creerme que no, ¿sí? Es realmente, ¿no es cierto?, lo que realmente, digamos, significa por la linealidad, que significa que no se respeta, digamos, en las pruebas tradicionales, ¿sí? Porque como les digo, el 4, digamos, que se les daba para aprobar antes, era un 4 que ustedes, digamos, tenían que mostrar que sabían mucho más del 40%. ¿Sí? Bueno, acá tienen que mostrar que saben un 60%, digamos, para aprobar. Y ese 60% incluso, como les digo, es medio vidrioso porque hay cosas que la van a aceptar por pura suerte. Por eso, digamos, se les exige en este tipo de evaluación un promedio mayor, porque ni siquiera es que tengan que sacarse 6 en todas las pruebas, no, el promedio le tiene que dar de 6. ¿Sí? Esa en general ha sido la idea hasta ahora. Ahora, si la jefa de cátedra decide otras cosas, además cuentan, como les digo, con la nota de concepto. O sea que si por ahí se sacan 5.50, supongamos, de promedio, pero han mostrado, no tiene ningún aplazo, y han mostrado que han llevado la materia, que han presentado todas las cosas a tiempo, todo lo demás, y bueno, se les puede aumentar los 50 centésimos que les faltan, por ejemplo. ¿Sí? Pero en principio, digamos, hasta ahora las reglas del juego han sido eso, ¿sí? Se aprueba con un promedio de 6. Y por supuesto con todos los informes presentados. Profe, Hay también un lineamiento que ya voy a ver si lo actualizo, pero si no llegara a actualizarlo porque tengo un problema con el Google, hay una de las indicaciones dice, nombra un ayudante que ahora no sé si está en el laboratorio, ¿sí? Este, eh, que hay un formato de informe que se los puede brindar esa persona, bueno, aunque ustedes no la conozcan a esa persona, no importa, digamos, sin hacerle caso de esa opción, todas las otras opciones, digamos, todas las otras consignas son válidas en cuanto a la redacción de un informe. Ese modelo, digamos que no es un modelo, son lineamientos generales, una guía de cómo redactar un informe, si es que necesitan hacerlo, porque yo ya les estoy explicando, digamos, paso a paso más o menos qué es lo que se espera, ¿sí? Lo más importante siempre es lo experimental, los resultados, no las cuestiones teóricas ni nada por el estilo. Bueno, esa guía está en el mismo enlace que les he dejado, ¿sí? Y eso les indica, ¿no es cierto?, más o menos cómo redactar un informe. No es necesario, sobre todo este primer informe, ni que sea una cosa extensa, de hecho no lo tienen que hacer extenso, tienen que ir directamente
a la cuestión experimental, a los resultados, ¿sí? Y a las justificaciones mínimas que permiten seguir la hilación, digamos, la coherencia del informe. O sea, yo no puedo poner un montón de fórmulas que no explico ni digo qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, esa guía de cómo redactar un informe también está en el enlace que les he dejado, ¿sí? ¿Alguien creo que me estaba preguntando algo? Sí, ¿por dónde habrá que subir ese informe? ¿Por el aula? Ese informe me lo tienen que mandar a mi dirección de correo, la dirección de correo de la facultad, que es de donde yo les mando todas las cosas. Perfecto. ¿Hasta cuándo tenemos, profe, para mandarle? Y en principio, ¿no es cierto? Yo espero darles esto mañana, tendrían hasta el miércoles que viene, ¿no es cierto? Digamos, si lo pueden presentar antes para que discutamos en clase cualquier otra cosa, cualquier cosa que haya quedado, digamos, confusa, mejor. Y si no, en principio sería hasta el miércoles que viene, ¿no es cierto? Yo estaría dándoles mañana el enunciado de lo que falta. O sea que comprendería básicamente dos cosas. Lo que han hecho en la clase presencial con los resultados, simplemente tienen que dar los resultados acotados de todas las magnitudes, incluso de las indirectas, porque ya tienen todos los elementos para hacerlo, más algunos ejercicios de planificación que yo les estaría dando mañana al enunciado. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no quieren hacerme ninguna pregunta de este tema, entonces dejo de compartir pantalla. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Bueno, chicos, terminamos acá entonces, ¿sí? Ya les voy a estar dando entonces, espero que mañana mismo el enunciado de lo que necesitan para el informe. Vuelvo a decir, es lo que han hecho en la clase virtual, incluido lo de tiempo, ¿no? Lo de péndulo, ¿sí? Y lo de las fichas, más los ejercicios de aplicación que yo les voy a dar sobre el tema de planificación. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta la próxima clase. No, profesor. Bueno, profe. Profe.